Tenemos el honor de volver a contar en el programa con dos favoritas de los seguidores y del equipo, Rania Khalek de Breakthrough News y Medea Benjamin de Code Pink. Bienvenidas de nuevo, señoras. Hola, muchísimas gracias. ¿Y vosotros? Hola, ¿me oyes? Sí, podemos oírle, sí. Estupendo, sí. Hola, hola, Rania, hola Medea, hola Katie. Vaya, qué grupo de mujeres tan fabuloso. Sí, ya lo sé. Estuvimos juntos en un panel una vez, ¿verdad? ¿No estuvimos todos en un panel sobre Hillary? Me parece que eso es correcto. Sí. Sí. Sí, como en Nueva York, creo. Sí, claro. Sí. Sí. Y esta es una de las versiones de ese programa que llevo tiempo queriendo lanzar, la versión de izquierdas de The View. Así que podemos considerar esto una audición para ello. Pero bueno, lo hemos dicho en broma. Y Rania, te unes a nosotros desde Beirut. Medea, tú te unes desde Washington, D.C., desde la casa de Code Pink, como se puede ver por el rosa que tienes detrás. El nan detrás de mí. Ah, pero también hay rosa, detalles en rosa. Rosa por un lado. Vale, sí. Quiero decir, ¿es el naranja o esto es código naranja? Algo intermedio. Vale, entendido. Las cosas son más urgentes, así que tiene sentido que nunca. Acabamos de tener este segmento sobre el fascismo y el antifascismo. Y hablando de antifascismo y fascismo, las dos organizaciones de las que formáis parte han aparecido en el nuevo informe del Departamento de Estado sobre Cuba. Cuba, la capital de... Bueno, en realidad Breakthrough News no apareció en el informe, pero Code Pink sí. Lo siento muchísimo, no quiero crearos un complejo. Pensaba que vosotros también habíais aparecido. No, no aparecimos, no entramos en el equipo. Vale, en realidad, esta es una aclaración importante. Code Pink sí aparece en el informe. Sé que te has leído el informe entero. Medea, ¿puedes hablarnos del informe? Y después, Rania, ¿puedes contarnos qué te pasó a ti? Creo que os acaban de citar mediante requerimiento judicial junto con el People's Forum y el Instituto de Investigación Tricontinental. Quiero mencionarlo porque no quiero que os sintáis unos perdedores solo por no aparecer en ese informe. Gracias. Se agradece mucho. Así que, Medea, háblanos del informe en el que apareciste y luego hablaremos de los ataques contra vosotras. Rania. Así que este es el informe del Departamento de Estado que se ha publicado. Son 99 páginas de una diatriba sobre Cuba como vector, como centro de una revolución global que incluye en el plano internacional a Rusia, China e Irán. Pero se centra realmente en la infiltración de Cuba en Estados Unidos desde hace muchas décadas. Gran parte gira en torno a los levantamientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Stokely Carmichael, Assata Shakur, Angela Davis. Y sigue, hablando de conexiones que sí existieron durante los años 60 y 70. Pero luego da el salto para afirmar que hoy existe esta conspiración, que las huellas o las marcas de Cuba están presentes en todos estos movimientos en Estados Unidos. Ya sean las protestas estudiantiles en los campus, los movimientos contra ICE, Black Lives Matter, lo que sea, Cuba está implicada, ha infiltrado estos movimientos y los ha influido. Y quiero leerles de qué forma parte esto, por si la gente no lo entiende. Una revolución marxista hemisférica que quiere borrar a Estados Unidos de la faz de la tierra. Vaya, pero te ves. Sí, claro. El objetivo único de la revolución cubana ha sido conquistar Estados Unidos. Y no se queda ahí. Es una revolución contra la propia civilización occidental, así que es un informe bastante disparatado. Pero lo importante es que, primero, procede del Departamento de Estado, así que es oficial, aunque lo haya escrito una IA, que es lo que dice alguna gente. Pero además se sitúa en este contexto. Y sé, Rania, que tú hablas de este contexto, el Memorando de Seguridad Nacional, que se publicó el año pasado, y que dice que Estados Unidos va a recibir ahora luz verde para investigar y procesar a la extrema izquierda.
Y más recientemente, esta reunión organizada por el Departamento de Estado, con más de 60 representantes de más de 60 países, para hablar de cómo vamos a combatir a escala mundial a estos extremistas de extrema izquierda, incluidos los terroristas nacionales de todos estos países. Y además, está la investigación sobre Code Pink por el viaje a Cuba. Así que creo que todo eso hay que ponerlo en contexto. Y por supuesto, Rania puede hablar del contexto de la citación que han recibido. Mientras Marco Rubio y Stephen Miller atacan a personas que solo intentaban llevar ayuda humanitaria al pueblo cubano, al que Marco Rubio y Stephen Miller están matando de hambre. Hubo otro aspecto de este ataque contra Breakthrough News, y es que recibimos una citación del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en el Congreso, exigiendo nuestras comunicaciones internas, materiales protegidos por la primera enmienda. Y esto llega, por supuesto, justo después de lo que comentaba Medea, la cumbre anticomunista que tuvo lugar hace un par de semanas, organizada por Marco Rubio y Stephen Miller, donde básicamente intentaron insinuar que las ideas de la izquierda equivalen a violencia y terrorismo. Hablaron de algo a lo que están llamando extremismo de extrema izquierda, terrorismo de extrema izquierda, radicalismo de extrema izquierda, sin definir nunca qué significa nada de eso, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque literalmente están intentando decir que si tú, como nosotros, estás en contra de matar a gente en Cuba con un bloqueo petrolero, si estás en contra de lanzar bombas sobre bebés en Irán y en Gaza, ¿no? Eso, de alguna manera, equivale a violencia. Eso es lo que están diciendo. Así que esa cumbre tuvo lugar hace un par de semanas. Que básicamente, eso ocurrió hace un par de semanas y prometieron que habría más designaciones de terrorismo. Han oído a Stephen Miller mencionar esa Directiva de Seguridad Nacional, la NSPM-7, que apunta a la izquierda interna de Estados Unidos como parte de ese programa. Y luego, unos días después, el Departamento de Estado publicó ese informe disparatado sobre Cuba del que Medea acaba de hablar. Básicamente incluía, ya saben, a personas de todas esas organizaciones diferentes y también a individuos, incluidos cargos electos. Alcaldes en ejercicio, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, figuraban en esa lista, por cierto. Y explicaré por qué eso importa. Pero también señalaban a Code Pink, a los DSA, al People's Forum y al National Lawyers Guild como agentes de Cuba. Y supongo que de forma tangencial también como agentes de cualquier otro adversario de Estados Unidos. En ese informe mencionaban a Irán, Rusia, China, Hezbollah y Hamas. Era completamente absurdo. Se supone que debemos creer que esta pequeña isla, Cuba, a la que Estados Unidos está literalmente estrangulando hasta matarla, y donde han muerto 1.800 bebés de más a causa de ese estrangulamiento, también está manejando entre bastidores lo que ellos llaman la destrucción de la civilización estadounidense. Dicen literalmente que Cuba está intentando conquistar Estados Unidos. Es absurdo. Y sean ya que entre las personas incluidas en el informe hay también gente que asistió a la boda de mi codirectora, Jody Evans, y se las incluyó en la lista por haber asistido a la boda. Por ejemplo, Ben Cohen, de Ben & Jerry's, Amy Goodman, de Democracy Now!, por asistir a bodas. Eso equivale ahora a trabajar en Cuba. Y now there's Zoom counting. Demasiado cerca. La culpabilidad por asociación es completamente absurda. Es que, y todo esto no sería tan risible si no fuera tan peligroso. Así que solo quiero decir que sitúo lo que le ocurrió a Breakthrough News en el contexto de toda esta escalada contra la izquierda estadounidense. Y luego, unos días después de aquel informe sobre Cuba, recibimos una citación del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Como decía, exigían nuestras comunicaciones internas. Esto forma parte de un esfuerzo coordinado de los republicanos en el Congreso, que llevan años acosándonos.
Siguen difundiendo esta afirmación falsa de que, bueno, nuestro periodismo forma parte de una conspiración extranjera. Y eso ha venido de otros miembros del Congreso. Pero el Comité de Medios y Arbitrios empezó específicamente a enviarnos cartas en febrero de este año. Y en esas cartas hacían referencia una y otra vez a nuestra cobertura concretamente del genocidio de Israel en Gaza y a nuestra cobertura de la oposición en todo Estados Unidos a los asesinatos y secuestros de Liz en todo el mundo. Así que literalmente iban a por nuestros puntos de vista. Les molestaba nuestra información y enviaron varias cartas. Y también quiero decir, por cierto, chicos, que de estas cartas casi siempre nos enterábamos primero por Fox News. Por supuesto. Lo cual es realmente interesante. De hecho, la primera carta que recibimos de ellos, allá por febrero, ni siquiera la recibimos nosotros. No nos llegó ni a nosotros ni a nuestros abogados. Nos enteramos porque se publicó en Fox News. Así que sin duda hay algún tipo de colaboración entre Fox News y estos miembros del Congreso para intentar generar una cobertura mediática hostil contra nosotros y otras organizaciones progresistas de izquierdas. Y han hecho eso creo que también lo han hecho con Code Pink, en el caso de, ya sabes, Medea. Según Fox News, recibiste una citación del Departamento de Justicia por tu viaje de ayuda humanitaria a Cuba, pero en realidad nunca recibiste una citación. Así que a veces simplemente se inventan las cosas. Exacto, sí. No, pero sí, nos enteramos también por Fox News y solo lo encontramos porque estaba en la carpeta de spam de Jody Evans. Pero no era una citación, era la pregunta de Elizabeth. No era una citación, pero sí, oí hablar de ello. Y Jody me recordó que de hecho el año pasado recibimos una citación de uno de los comités, el de recursos naturales. Trataba de que habláramos de energía limpia y de cosas relacionadas con, ya saben, el problema de las grandes petroleras. Y de esos eran supuestamente mensajes de China. Así que la citación terminó nuestra versión con China. Los mensajes y la energía limpia. Ya había de dos. La otra cosa es que ayer estaba en el Senado y el senador Josh Hawley dijo, yo le estaba preguntando, ya saben, cómo iba a votar sobre las competencias de guerra respecto a Irán. Y él dice, me alegro mucho de que os estén investigando. Ahora os están investigando. Y yo le dije, ¿por qué? Y él respondió, por vuestras conexiones con China. Y ya saben, llevan diciendo eso una y otra vez. Y quizá nos estén investigando, pero la verdad es que no hay nada de nada. Así que cada vez que nos dicen que estamos siendo investigados, no hacen ningún seguimiento, porque no hay nada que investigar. Quiero decir, es que tenemos un donante que es estadounidense, vive en China, y esa es la conexión. Vaya. Así que esto forma parte en realidad de lo que está ocurriendo aquí. Hay políticos de derechas en el Congreso que están abusando por completo de la autoridad investigadora del Congreso para atacar puntos de vista con los que no están de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Y es interesante que menciones a los medios de comunicación sobre energía, porque bajo Trump hubo oleadas de esto cuando atacaban al movimiento por la justicia medioambiental. Básicamente, estaba impulsado por los aliados de Trump en el Congreso. Pero el Comité de Medios y Arbitrios, que actualmente está atacando Breakthrough News, si esto fuera, su razón de ser es revisar la política fiscal, ¿verdad? Así que dicen, solo estamos revisando organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, si de verdad se tratara de revisar organizaciones sin ánimo de lucro, hay organizaciones enormes en todo Estados Unidos que podrían estar investigando en materia de política fiscal. Breakthrough News tiene un presupuesto minúsculo en comparación con otros medios del país y en concreto con organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país. En cartas anteriores han dicho que van a por nosotros porque no les gustan nuestros puntos de vista. También dicen que somos demasiado blandos con adversarios como China y Rusia. Así que esto va de puntos de vista.
va de la primera enmienda, no va del estatus fiscal. Creo que es muy importante entenderlo. Y en el caso de Breakthrough News, quiero decir, también van a por otras organizaciones sin ánimo de lucro más pequeñas, otras pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro. Pero en el caso de Breakthrough News, están atacando a un medio independiente. Y quiero señalar que estamos expresando el sentir mayoritario de la gente en Estados Unidos, lo cual me parece interesante. Porque cuando hablan del tipo de cosas que les molesta que informemos, si hablamos del genocidio en Gaza y del movimiento para detenerlo, o del terror de ICE por todo Estados Unidos, la opinión mayoritaria está de nuestro lado. No somos algo marginal. Exactamente. Ellos son quienes están al margen. No intentas criminalizar la disidencia cuando estás ganando el debate. Lo haces cuando lo estás perdiendo. Y sabemos que la administración Trump es profundamente impopular. Se acercan las elecciones de mitad de mandato. Mientras tanto, miras por todo el país las primarias que se están celebrando, y los progresistas y los candidatos socialistas están ganando esas primarias. Por eso dedicaron toda una sección a los DSA en ese informe sobre Cuba. Les molesta mucho que los DSA estén obteniendo buenos resultados en las elecciones, porque la gente, una vez más, la mayoría del país, está en contra del genocidio en Gaza. La gente quiere sanidad pública gratuita y quiere dejar de financiar guerras. Trump está supervisando ahora mismo la guerra más impopular, creo, de la historia de Estados Unidos, la guerra de Irán. Así que las tramas extranjeras son prácticamente lo único que les queda, porque no pueden ganar sus argumentos por los méritos de sus propios argumentos. Así que nos están acusando a todos de formar parte de algún modo de una operación extranjera. No hay ninguna prueba de eso. Simplemente, como ha dicho Medea, lo repiten una y otra vez, una y otra vez. Quiero mencionar unas cuantas cifras, porque no pueden salir de esto a base de arrestos, de verdad que no pueden. Y no creo que puedan salir de esto criminalizándolo todo. La opinión favorable neta hacia Israel ha caído 67 puntos en 8 años. Pasó de más 51 durante el primer mandato de Trump a menos 16 ahora. Eso supone aproximadamente 90 millones de estadounidenses que, literalmente, han cambiado de opinión solo en los últimos años. Ahora, el 55% de los estadounidenses quiere reducir o poner fin por completo a la ayuda militar a Israel. Así que esta no es una opinión marginal, es la opinión mayoritaria del país. Y otra cosa que no dejaban de decir en esas cartas anteriores contra Breakthrough News es que nos acusaban de utilizar una retórica antiestadounidense. Eso también es algo que Stephen Miller dice que la NNSPM 7 va a perseguir, la retórica antiestadounidense, sea lo que sea que signifique. Y en realidad es como invocar el fantasma del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, al que el informe sobre Cuba del que hablaba Medea también hizo referencia explícita y además con orgullo. Lo cual es absolutamente impactante porque, ya saben, yo fui a la escuela en Estados Unidos, creo que vosotros también, y nos enseñaron que el macartismo era algo malo. Pero esta administración dice que es algo bueno y quiere resucitarlo abiertamente. Pero hay algo que no dejo de decir y creo que es muy importante. Durante el macartismo y toda aquella época, había todos esos comités del Congreso haciendo lo que muchos de los comités de hoy intentan hacer. Pero consiguieron que la opinión pública los respaldara. Y por eso funcionó tan bien. Pero acabo de mencionar algunas opiniones solo sobre Israel. Ni siquiera he entrado en las opiniones que también están de nuestro lado en relación con muchísimas otras cuestiones. No creo que vayan a lograr que la opinión pública los respalde en esto. Y tienen un margen limitado para conseguirlo, porque se acercan las elecciones de mitad de mandato. No creo que Trump vaya a poder ser presidente para siempre, pero nunca digas nunca. Pero todo esto viene a decir que están perdiendo, y esto es lo que hacen los perdedores. Eso no significa que no sea peligroso,
No deberíamos tomárnoslo a risa. No deberíamos restarle importancia, porque todos tenemos que unirnos frente a esto. Tenemos que mostrar solidaridad con cualquier organización que esté siendo atacada, que ahora mismo esté en el punto de mira. Y les diré qué pueden hacer específicamente para ayudar a Breakthrough News. Pero esto forma parte de un ataque más amplio contra la izquierda. Hemos mencionado esa cumbre, el informe sobre Cuba. No olviden tampoco el caso de Prairieland, no hace mucho, en el que manifestantes anti-ICE en Texas fueron condenados a entre 30 y 100 años de prisión por protestar contra ICE en un centro de detención de ICE. Podríamos seguir y seguir. También buscan diseñar toda una campaña contra quienes financian movimientos y contra quienes financian organizaciones que organizan y educan. Eso está ocurriendo de forma conjunta, además de todo esto. Así que van a por los financiadores, van a por los organizadores, van a por los periodistas. Están intentando ir contra el movimiento progresista organizado en Estados Unidos para tratar de silenciarlo, porque no pueden derrotarlo por vías legales. Así que, en resumen, todos tenemos que mantener la mirada puesta en esto, porque literalmente están intentando tomar el manual de la guerra contra el terrorismo y usarlo dentro del país. Y si la gente está indignada porque vayan contra un medio como Breakthrough News, como debería estarlo, incluso si odias Breakthrough News, incluso si no te gustan sus ideas, tienes que reconocer que esto es un ataque contra una prensa libre. Así que, dicho esto, animo a la gente a entrar en breakthroughnews.org/donate. Y por favor, si pueden, donen a nuestro fondo de defensa legal. También pueden ir directamente a Breakthrough News, donde aparecerá una ventana emergente que les indicará que pueden hacer una de estas dos cosas. Pueden firmar nuestra petición para pedir al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que detenga su caza de brujas contra Breakthrough News. Y también pueden donar allí. Pero de verdad animo a la gente a que done, por favor. Ayúdennos a hacerlo, porque esto empieza con Breakthrough News. Pero si tienen éxito, que no creo que lo tengan, pero supongamos que sí, seguirán atacando a todo el ecosistema de medios de izquierdas y progresistas para cerrarlo.